Muy buenas tardes a todos, también a los que nos están siguiendo en estos momentos desde todas nuestras plataformas. Estamos hoy aquí para hablar en profundidad de cáncer de ovario y qué mejor día que hacerlo en el Día Mundial del Cáncer de Ovario. En primer lugar, quiero agradecer a todos los expertos que nos acompañan hoy aquí, también a representantes de la Asociación de Pacientes, y son ellos los que nos van a ayudar a comprender muy bien todo el trasfondo de esta importante enfermedad, todos los avances en investigación con los que hemos llegado hasta aquí y los que nos esperan en un futuro, y por supuesto también todos los desafíos a los que se enfrentan todas esas pacientes durante su tratamiento y durante su supervivencia. Antes de comenzar esta mesa redonda vamos a dar simplemente unas cifras. Según los últimos datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, en este año, en este 2025, se diagnosticarán alrededor de 3.748 nuevos casos de cáncer de ovario. Lo cierto es que la mayoría de las pacientes de este tipo de enfermedad reciben ese diagnóstico quizás demasiado tarde por diferentes motivos que también vamos a desgranar a lo largo de los próximos minutos. Uno de ellos es la falta de programas de cribado específicos y también debido a esa naturaleza insidiosa de la enfermedad, y es que los síntomas muchas veces llegan tarde y muchas veces son inespecíficos, lo que hace que toda esa sintomatología se confunda con otras situaciones clínicas. Si hablamos de factores de riesgo, tenemos, como en muchos otros tipos de cáncer, por supuesto, la edad, pero en este también tenemos la historia familiar, algunos síndromes hereditarios que en el cáncer de ovario suponen alrededor del 10% de la totalidad de los casos, y en este, por supuesto, también están los factores relacionados con los estados hormonales de la mujer. Una última cifra antes de comenzar y dejar hablar a los que realmente saben de este tema, y es que según la SEOM, según la Sociedad Española de Oncología Médica, ahora mismo, hoy, el 41% de las mujeres, de las pacientes de cáncer de ovario, son largas supervivientes. Así que, de nuevo, gracias a todas las personas que hoy nos acompañan aquí y que nos prestarán su experiencia y su conocimiento para comprender mejor todos estos puntos de los que vamos a hablar. Voy a pasar a hacer una presentación muy rápida de cada uno de ellos para que también todas las personas que nos ven, que nos escuchan y que nos van a leer también os conozcan. Tenemos a la doctora Pilar Barretina, oncóloga médica del Institut Català d'Oncologia, l'ICO de Girona, y vicepresidenta del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Ovario. Muchas gracias por haberse trasladado hasta aquí, hasta Coruña, para acompañarnos hoy. Desde un poquito más cerca nos llega la doctora María Quindos Varela, oncóloga del Complejo Hospitalario Universitario de Coruña, del CHUAC. Del mismo centro tenemos a la doctora Begoña Cid, que es ginecóloga también en el Complejo Hospitalario Universitario de Coruña. Y por último nos acompaña también, muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta nuestra casa, el secretario Marcelo Ruz, secretario de la Asociación Mama Ovario Hereditario. Así que con todos ellos, como decía, con toda su experiencia y con todo su conocimiento, vamos a hablar de prevención, de síntomas, de investigación, de futuro, de largas supervivientes, de todo esto a lo largo de los próximos minutos. Lo primero que tenemos que hacer es un poco situarnos, ¿no? Y situar a todas las personas que nos están escuchando, que realmente es lo que queremos transmitir. Vamos a situar el contexto. Como decíamos, el cáncer de ovario es un gran desafío aún a día de hoy, ¿no? para la oncología, con una detección tardía, como decíamos, en la mayoría de los casos, y con una complejidad, ¿no? por digamos, englobar diferentes tipos de tumores dentro de esta misma enfermedad. Vamos a empezar por la doctora Barretina. ¿Podría darnos una visión un poco global de la patología para situarnos en este contexto? Bueno, realmente cuando hablamos de cáncer de ovario tenemos que pensar que no es una sola enfermedad, que son varios tipos de enfermedades. Hay varios tipos de cáncer de ovario, pero cuando nos referimos a cáncer de ovario nos referimos al más frecuente, ¿no? Al epitelial, que representa más o menos el 80% de los casos. Es una enfermedad que supone un reto, es un tumor poco frecuente y, como muy bien has explicado, no tenemos a día de hoy un programa de cribaje para la población general para detectarlo de forma temprana. Se sigue investigando, pero aún no hemos encontrado la forma de diagnosticarlo de forma precoz. Otro reto es el tema de los síntomas, ¿no? Pensad que normalmente las pacientes no acuden directamente a un oncólogo o a un ginecólogo. ¿Por qué? Pues porque tienen unos síntomas que pueden ser inespecíficos, que se pueden confundir con otras enfermedades, y para la comunidad médica o incluso para la población distinguir estos síntomas y pensar en cáncer de ovario a veces es difícil, por lo que hemos dicho, es algo que vemos de forma muy poco frecuente. Nosotros, porque trabajamos en esto, ¿no? Estamos más acostumbrados, pero para un médico general o para alguien que se dedica a la medicina en general puede ser más complicado pensar en ello, y es súper importante, ¿no? Concienciar a la población. Una vez que tenemos la sospecha, ¿no? Me imagino que eso es a lo que te refieres, y sabemos los síntomas, esa detección
detección precoz me imagino que también es fundamental, ¿no? y clave para el posterior tratamiento y para la supervivencia que decíamos también que estaba aumentando. El tema es que es un tumor de crecimiento relativamente rápido, ¿no? Y una vez tenemos la sospecha hay que derivar a la paciente a un equipo experto para que ponga en marcha todo lo que se necesita, ¿no? Todos los tratamientos y el diagnóstico, las pruebas, porque realmente aquí tenemos una pequeña representación de lo que es un equipo multidisciplinar, pero aquí intervienen muchos especialistas que no voy a nombrar porque si no seguro que me dejo alguno, pero todos trabajamos en comités multidisciplinares y de hecho es un requisito, ¿no? Para tratar el cáncer de ovario, tener estos equipos multidisciplinares para hacer el mejor diagnóstico, para ponerle nombre y apellidos al tipo de tumor, para diseñar el mejor tratamiento y para decidir las distintas fases del tratamiento en qué secuencia se van a hacer. Hablabas, Pilar, de esa importancia, ¿no? Del tratamiento multidisciplinar en todos los cánceres y en este, obviamente, como es tan difícil y esa detección, ¿no? de los síntomas. ¿Cuáles son los últimos avances, ¿no? que nos encontramos y que resultan en ese mejor pronóstico al que ahora mismo se enfrentan las pacientes? Bueno, pues tenemos que decir que en las últimas décadas, porque es algo relativamente reciente, sobre todo el mejor diagnóstico, sobre todo a nivel molecular, ¿no? De anatomía patológica y a nivel molecular, para centrar bien qué subtipo es, para tratar de forma personalizada, los equipos de cirugía pues especializados, ¿no? Para que la cirugía sea correcta oncológicamente, de máximo esfuerzo para garantizar resultados. Como hablábamos antes, esos cambios, ¿no? Gracias a la investigación que hablaremos con la doctora Quindós, esa detección precoz lógicamente es primordial, ¿no? También para este aumento de la supervivencia y la bajada de la mortalidad. No solo los tratamientos y la investigación de la que también hablaremos, sino también esa parte de la detección precoz que era por ahí por donde íbamos. O sea, cuando hablamos de detección precoz nos podemos referir a dos puntos. Una parte son los programas de cribaje, que como hemos dicho no tenemos a día de hoy, pero sí que estamos detectando casos de cáncer familiar, ¿no? En las que en este subgrupo sí que se puede hacer una detección precoz o incluso una prevención, y esto sí que tiene un impacto en la supervivencia. Luego, en la población general, que no conozcamos, que tengan estos síndromes hereditarios, la detección precoz pasa por, ¿no?, la sospecha diagnóstica. Esta sospecha diagnóstica tiene que activar estos circuitos de diagnóstico rápido y tiene que activar la referencia a los centros especializados para implantar el tratamiento y para que la paciente sea tratada por un equipo experto y multidisciplinar para tener los mejores resultados. Y todo este conjunto es lo que realmente puede impactar en la supervivencia. Ahora me gustaría, bienvenida también, doctora Quindós, aunque viene de un poquito más cerca, que hablásemos precisamente de esos avances en investigación. Yo creo que, claro, los avances, sobre todo en investigación, vienen gracias a un mejor conocimiento, de la mano de un mejor conocimiento de la biología molecular del cáncer de ovario. Como ya dijo muy bien la doctora Barretina, el cáncer de ovario no es una sola entidad, sino que son varias entidades, y cada una de estas entidades tienen unas alteraciones moleculares, y esas alteraciones moleculares y un mejor conocimiento pueden lograr ser como una diana terapéutica para que con investigación tengamos unos tratamientos más dirigidos. Si contextualizamos un poco cifras a nivel gallego, tenemos el REGAT, que es el Registro Gallego de Tumores, que los datos que tenemos es que en 2022 se diagnosticaron unas 190 casos de cáncer de ovario en Galicia. Y si vamos ya un poquito a la edad, la mayor parte son en mayores de 65 años, pero también entre 45 y 65 hay 73 casos de tumores de cáncer de ovario. Pero también tenemos buenas noticias, que es que hemos aumentado, según este registro, también la probabilidad de supervivencia de nuestras pacientes a 5 años. Hemos hablado ya varias veces de esas largas supervivientes, ¿no? A lo largo de estos pocos minutos que llevamos de conversación, y ahí quería que nos centrásemos ahora un poco todos para hablar de esas cifras de largas supervivientes en cáncer de ovario. Me gustaría hacer una ronda por todos vosotros, por todos ustedes ahora mismo, para ver a qué desafíos se enfrentan esas mujeres, esas largas supervivientes de las que estamos hablando. Doctora Barretina, me gustaría comenzar por usted, así vamos un poco en fila. Un poco esas largas supervivencias de cáncer de ovario,
me imagino, ¿no? Necesitan unos modelos de seguimiento también muy concretos, muy personalizados y, por supuesto, muy completos. Es importante, ¿no?, remarcar que el hecho de que ahora tengamos más largas supervivientes pues supone un reto para los sistemas asistenciales. Tenemos más pacientes que tenemos que seguir, surgen nuevos problemas y esto hace unos años pues no lo teníamos porque desgraciadamente las pacientes tenían peor pronóstico, pero actualmente tenemos pues una gran cantidad de pacientes que después de su tratamiento quirúrgico, de su tratamiento de quimioterapia, de su mantenimiento, pues hacen sus revisiones, hacen su seguimiento, pero también tienen sus necesidades pues de síntomas que una menopausia que puede haber sido provocada por la cirugía, tenemos que hacer control de factores de riesgo pues cardiovascular, que sigue siendo la principal causa de mortalidad, y tenemos a estas pacientes sin cáncer, tenemos que cuidarlas para que no desarrollen otras enfermedades. Súper importante los consejos, ¿no?, de nutrición, de ejercicio físico para que tengan una buena calidad de vida, y tener en cuenta que estos tratamientos que habrán recibido, no en todos los casos, pero en algunos pueden tener secuelas, ¿no?, que pueden limitar su funcionalidad o su día a día, su calidad de vida, y tenemos que intentar mitigarlos o ayudarlas a solucionarlo. Y por el otro lado también pues está todo el tema de, ¿no?, el impacto psicológico, el impacto social, el impacto económico que supone pasar por un cáncer, y todo esto implica pues que, ¿no?, en los equipos tenemos que ir ampliando esta multidisciplinariedad, no solo los equipos médicos, ¿no?, que nos dedicamos al principio a tratar a estas pacientes, sino pues que tenemos que rodearnos pues de otros profesionales, pues como he dicho antes, seguro que me dejo alguno, pero súper importante el papel de la psicooncología, de sexología, de trabajadores sociales, y tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿no?, porque evidentemente es súper importante controlar la enfermedad, pero esta paciente que no tiene cáncer en este momento y que esperemos que tenga, ¿no?, toda esta larga supervivencia, pues tenga la mejor calidad de vida posible. Efectivamente, porque no llegamos a este punto, las mujeres que, como decía la doctora Barretina, ya no tienen ese cáncer, pero realmente siguen arrastrando muchas de las secuelas. Doctora Quindos, me gustaría también ahondar con usted en esos desafíos, ¿no?, a los que se enfrentan todas estas mujeres, que cada vez, como decíamos, por suerte, son más. Claro, yo creo que como es fundamental el abordaje multidisciplinar y los comités de tumores en el diagnóstico y tratamiento inicial, también lo es, yo creo que cada vez más en el post-tratamiento. Uno de los desafíos es la nutrición y el ejercicio físico, que cada vez tenemos más datos y más evidencia científica, que ya no solo el ejercicio, sino también a nivel molecular puede ayudar a prolongar esa supervivencia, controlar todos los factores metabólicos, controlar la nutrición con especialistas en función de cada paciente. El ejercicio físico creo que también tiene que estar controlado por especialistas, apoyarse en las asociaciones también de pacientes y en los grupos cooperativos, como el Grupo Español de Cáncer Ginecológico, que también da sus consejos e informaciones verídicas a la hora de elaborar todo este proceso, abordaje multidisciplinar post tratamiento. Y a mí me parece un aspecto también muy importante el abordaje psicológico, porque son pacientes que al acabar el tratamiento tienen miedo a una recaída, tienen una incertidumbre sobre el futuro de su vida, porque tienen familia, tienen trabajos, a veces es difícil esa inserción social y también esa inserción laboral, que yo creo que también tenemos que ayudar a que puedan volver a sus trabajos, y a veces si no tienen la capacidad de volver exactamente al mismo trabajo, ayudar a que su puesto de trabajo sea adaptado a su nueva situación funcional. Doctora Begoña Cid, desde la parte ginecológica hablaremos también más en concreto de todo esto, pero estamos ahora hablando de estas largas supervivientes. Sus compañeras, ¿no?, ya han ido adelantando toda la importancia de todo lo que rodea, ¿no?, a esta vida después. Bueno, desde el punto de vista ginecológico es importante mantener el seguimiento conjunto con el oncólogo y el ginecólogo. Obviamente en el momento del diagnóstico impacta y estás preocupado por curarte, por sobrevivir al cáncer de ovario, pero una vez va pasando el tiempo y estas largas supervivientes ven que están libres de enfermedad, debemos cuidar un poco la salud a nivel de relaciones sexuales y a nivel de síntomas de menopausia. El cáncer de ovario implica la aparición de una menopausia desde el mismo momento en el que la paciente entra en quirófano, puesto que quitamos los ovarios. Y eso conduce a una serie de sintomatología, como pueden ser sudores, sofocos, insomnios, alteración en la imagen corporal, puede haber aumento de grasa a nivel abdominal, se sienten más cansadas.
Al inicio de todo el proceso estás centrado en curarte, en ponerte la quimioterapia, pero una vez que van pasando los meses, estos síntomas pueden afectar a tu calidad de vida y debemos cuidarlos y atenderlos también. Está demostrado, como dijo la doctora Quindos, que el deporte, el mantener un ejercicio físico y una actividad física van a ayudar a combatir toda esta sintomatología de sudoración, sofocos, insomnios, mantener tu aspecto físico, que también es importante. Gracias a que existen estas largas supervivientes, tenemos que cuidar todo y desde el punto de vista ginecológico yo creo que esta es una parte importante que muchas veces no tratamos en la consulta. Precisamente, no sé si sigue siendo un tabú esa parte, ¿no? De la sexualidad post-enfermedad. Muchas veces nosotros no le comentamos a la paciente lo que puede notar diferente a la hora de tener relaciones, nos centramos en una buena recuperación de la cirugía, en que todo esté correcto, que las suturas estén bien cicatrizadas, que la quimioterapia funcione, pero claro, esta otra parte existe y una vez que eres operada por un cáncer de ovario, las relaciones suelen ser diferentes, sobre todo al inicio. Tenemos que cuidar esa parte y cuidarla es hablar del tema con confianza, con seguridad, con tranquilidad y exponer tus preocupaciones al médico y que el médico pueda resolver esas preocupaciones. Igual no conseguimos exactamente lo mismo que antes de la operación, pero podemos acercarnos. Y el hablar del tema ayuda a una tranquilidad, una información correcta, ayuda a que todo vaya mejor después. Marcelo Ruz, como decía, secretario de la Asociación Mama Ovario Hereditario, estamos hablando, ¿no?, de esas consecuencias de lo que viven las pacientes ahora mismo después, ¿no?, de ese tratamiento. Decía la doctora Quindos de esa importancia, ¿no?, también de la reinserción social y laboral. Las asociaciones de pacientes, por supuesto, tienen un papel clave, ¿no?, en todo el proceso y en este después, digamos, todavía más. Me gustaría también tener su visión. Hacías referencia a qué reto, ¿no?, nos encontramos. Es que la vida en sí ya es el reto, ¿vale? Es decir, porque si fijáis, se habla desde un punto de vista médico, pero nosotros como pacientes 24/7, ¿no?, como diría mi hijo. O sea, realmente salimos de su consulta, nos vamos con el cáncer, al día siguiente nos levantamos con el cáncer y nos vamos a dormir con el cáncer. Entonces, la vida sí es un reto. Nosotros cuando te diagnostican, lo primero que te pasa es que el mundo se para. O sea, la vida, tú ves que va continuando y tu mundo de pronto está ralentizado. Dices, voy a morir, es la primera pregunta que le preguntamos, ¿no? O sea, ¿realmente me voy a morir? Entonces, ellas se convierten en nuestro referente. A partir de ahí, no nos preocupamos por la calidad de vida, o sea, no nos preocupamos por el tema de cardio, nos preocupamos por vivir, por decir, es que no llego a más, estoy viendo los datos, que gracias al trabajo que están haciendo, eso está incrementando y es a lo que nosotros nos cogemos, pero lo que realmente te planteas es, miras a tu alrededor, miras a tu pareja, a tu hijo, a tu nieta, a quien sea, y dices, mañana no estaré. O sea, no es que le tenga miedo a la muerte, lo que realmente le tengo miedo es a no estar mañana. Y eso te hace vivir de una forma diferente. Es un punto de inflexión como apunta, ¿no? El ejercicio, contar con ellas y con oncología, todo esto nos ayuda a seguir avanzando. Pero tenemos que entender a las pacientes que el mundo se te para y ese es nuestro principal reto, y es lo que tenemos que entender, la vida. O sea, lo que para ti es normal, para mí es excepcional. Nosotros hablamos con chicas o mujeres que nos dicen, es que quiero ver a mi nieta hacer la comunión, pero es que el día antes estaba hablando con una mujer que decía, tengo 2 niñas con 3 años y con 5, no sé si las voy a ver crecer. Entonces, nuestro principal reto, la vida. Gracias a ella y todo lo que estamos hablando y que ahora continuamos hablando, esto lo estamos mejorando, pero partamos de ahí. O sea, nuestro reto es la vida en sí, y cuando te paras a pensar qué es la vida, es ilusión, es esperanza, es fe. Entonces, todo eso nos ayuda a tener esto otro, porque sin esto no podremos vivir. Entonces, es difícil, es realmente difícil, pero bueno, vamos a mirar con esperanza y con luz y seguir adelante, ¿no? Vamos a trabajar. ¿Qué dirías tú, ¿no?, con esa visión desde las asociaciones de pacientes, que son las principales claves, ¿no?, de cuando una mujer pues, llega a vosotros, ¿no?, en este caso pues, con este diagnóstico, depende del momento en el que lleguen, ¿no? A nosotros nos vienen a preguntar lo que no le preguntan a ellas. Ella está en consulta y le dices, oye, ¿has entendido todo lo que te he explicado? Y dices que sí. Alguna pregunta dices que no, y cuando sales, lo normal muchas veces es que tu acompañante se haya enterado más que tú, que la persona, al menos lo que nos transmite. Yo lo he vivido con mi mujer, ¿no? Entonces, ese es nuestro reto, cuando vienen con nosotros cada cosa, jornadas y cosas que hacemos, vienen, se exponen, se sientan, contestan, están todo el día. Pero realmente es la información y el conocimiento, y sobre todo la educación.
algo que falta. O sea, nosotros necesitamos estar educados. O sea, siempre, ayer estábamos en un foro y tal, y hablan, ¿no?, la educación al paciente, la formación, la educación al paciente. Creo que es un error, creo que tiene que ser antes. Cuando ya eres paciente, lo que tenemos que ponerte es toda la información, pero la educación la tienes que tener desde pequeñito, o sea, y más en un cáncer de ovario donde no hay un cribado, o sea, no sabes, sí. Entonces, claro, si tú vas 3 veces a urgencias porque te sientes de esta manera, o sea, al final yo recuerdo una doctora que me decía, tienes que escuchar tu cuerpo, ¿sabes? Es difícil, o sea, ¿cómo dices, escucha tu cuerpo? Me decía, pues, ¿cómo cambias de tercera a cuarta, ¿no?, el coche de marcha si no es automático? Pues lo escuchas, entonces es un poco el mensaje, ¿no? Hablábamos de saber escuchar al cuerpo, ¿no?, lo decíamos, pero a veces también es difícil saber escuchar al cuerpo, incluso darse cuenta de todas las señales que te está mandando, y más en este tipo de cáncer que, como bien estamos hablando, tiene todos esos síntomas inespecíficos. Me gustaría que desde la parte ginecológica, ¿no?, la doctora Cid nos ayudara a comprender y transmitiésemos para todas aquellas mujeres, incluso familiares que nos están escuchando, cuáles son esas claves y lo más importante a lo que tenemos que estar atentas, ¿no? Vamos a empezar hablando sobre todo de esos síntomas que me imagino que por muy inespecíficos que sean sí que podemos tener algunas claves, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, como decía, es importante conocerse, conocer tu cuerpo y las señales que te puede enviar. Estos síntomas, que son muy inespecíficos, pueden ser distensión abdominal, hinchazón, sensación de presión a nivel pélvico, dolor abdominal generalizado inespecífico, dolor lumbar bajo, aumento en la frecuencia miccional que te hace consultar porque parece que puede haber una infección de orina, pero no hay una infección de orina, alteraciones en el hábito intestinal con un estreñimiento que aparece de repente y persiste en el tiempo, o que alterna ese estreñimiento con diarrea, o la presencia de una fatiga persistente que, a pesar de que descansas y no haces cosas, te sigues encontrando cansado. Sensación de plenitud al comer, poca cantidad de comida, ya te sientes saciado. Estos síntomas, que cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida los habremos padecido, porque todos en algún momento has sentido distensión abdominal, aumento de la frecuencia miccional, dolor lumbar, todos hemos presentado alguno de estos síntomas. Lo que es importante y debe hacernos estar alerta es que cuando aparece uno o más de estos síntomas y persiste más allá de 3 semanas, debe hacernos consultar o bien el médico de primaria o bien pedir cita con una consulta de ginecología. El médico de primaria debe tener presente que estos síntomas persistentes pueden tener que ver con que pueda haber un problema a nivel ginecológico y se debía derivar al ginecólogo. El ginecólogo simplemente en la consulta, con una exploración física y una ecografía, puede detectar la presencia de alguna anomalía a nivel de los ovarios. Lo más frecuente, lo digo por tranquilizar a todo el mundo, es que aunque presentemos estos síntomas, que son muy frecuentes y persistan más allá de 3 semanas, finalmente no aparezca un cáncer de ovario, porque esto es algo poco prevalente, gracias a Dios. Pero bueno, debemos consultar, quedarnos tranquilos, ir al médico, hacernos la revisión ginecológica y confirmar que a nivel de ovarios, útero, no tenemos ninguna anomalía. Debemos erradicar la idea de que como soy joven o muy mayor no voy a tener ningún problema en el ovario. Por desgracia, el ovario puede aparecer, el cáncer, a cualquier edad, puede aparecer en edades jóvenes de 20 o 25 años. Entonces, ante la persistencia de uno o más de los síntomas que dure más allá de 3 semanas, no quitemos de la cabeza esta posibilidad. Muchas veces las mujeres, antes de llegar a la consulta del ginecólogo, cuando presentan estos síntomas, hacen un largo peregrinaje por distintas especialidades médicas. Consultan con el traumatólogo por el dolor lumbar bajo persistente, consultan en el urólogo por el aumento de la frecuencia miccional, en digestivo por esas alteraciones del hábito intestinal, por esa falta de apetito. Esa fatiga también a veces no debe hacernos olvidar que puede esconder, simplemente hay cansancio, no hay ningún otro síntoma, puede aparecer un cáncer de ovario detrás. Entonces, aunque es poco frecuente y lo más probable es que ante estos síntomas no vayas a tener un cáncer de ovario, no está de más hacerte una revisión ginecológica. Precisamente hablábamos... Sí. Justo ese es el mensaje que tenemos que lanzar y es el mensaje tapado, escondido. O sea, realmente es lo que tú dices, vas a todos los médicos, menos al ginecólogo. Parece que nosotros hemos tenido chicas que nos han dicho, no, yo es que voy al ginecólogo en septiembre, porque si voy antes y tengo algo, las vacaciones, la familia y tal, no parece que tenéis que soportar toda la carga. Entonces, de verdad, hay que educar a las niñas, desde pequeñas, o entendamos desde la adolescencia, de que
O sea, cuando ya persiste un poco, oye, ir al ginecólogo, no pasa nada, te van a ver y a partir de ahí pues te van a ayudar, porque es que realmente empiezan a dar vueltas, pero es así. Y esas vueltas, hay gente que son 3 semanas, pero hay gente que son 6 meses. Claro. Y en Yo 6 creo meses... que el punto de la educación es muy importante el mensaje. En edades jóvenes, o sea, en niñas, en colegios y tal, es un punto muy importante que tanto en cáncer de ovario como en tumores ginecológicos deberíamos de fomentar. Nosotros con la asociación CONASACO, con Charo y todo su equipo, estamos trabajando muchísimo en eso. Es que o sea, lo primero que tienes es prevención. Después de la prevención tienes diagnóstico precoz, si padeces cáncer es tratamiento y luego viene calidad de vida, pero de verdad que la calidad de vida es la cuarta. Claro, empecemos ¿sabes? por el principio, ¿no? Por eso. ¿Qué quería decir? Yo quería añadir que estoy completamente de acuerdo en el tema de la educación, ¿no? y un poco que la población tenga esta información. Como dice la compañera, es muy difícil dar esta información sin asustar, pero también tenemos que ser conscientes, ¿no?, de que el tema de los profesionales, yo creo que desde las sociedades científicas, desde la formación médica, tener esta conciencia de que aunque sea poco frecuente puede estar Puede allí, existir, ¿no? efectivamente. Puede existir, es súper importante, porque si una paciente consulta pero tampoco ¿no?, tenemos la sospecha, o a lo mejor tenemos la sospecha pero tampoco tenemos la forma de derivar rápido a un especialista, yo creo que es toda una cadena, ¿no?, que es muy importante que desde asociaciones de pacientes, población general y profesionales luchemos para que haya esta vía rápida, ¿no? Oye, vía rápida para descartar algo potencialmente grave, para que te deje tranquilo y no te genere este miedo, y que si realmente por mala suerte llegas a esta condición, pues que llegues lo más pronto posible para recibir el mejor tratamiento. Yo creo que esto es súper importante. Nosotros no vivimos mirando al cáncer, nadie de nosotros, ¿eh? O sea, eso es lo último que te piensas, pero es que tampoco miras viviendo con la diabetes, con el ictus, con lo otro, o sea, intentas vivir, porque si piensas en la enfermedad no vives. Por lo tanto, hay que tener esos mecanismos de detección en primaria, tal, si vas varias veces, pero tú tienes que saber, y parece que es que una cosa es no vivir pensando y otra cosa es que seas totalmente desconocedor de cualquiera. Que vivas ajeno a que puede Correcto. ocurrir, ¿no? Y a veces queremos vivir ajeno, ¿no? Parece Sí, que si no eres consciente no va a pasar. Hablábamos antes que en este tipo de cáncer no hay esos cribados, ¿no?, específicos, pero sí que es verdad que aquí es muy importante lo que hablaba Begoña de esas revisiones en el ginecólogo acudir al importantes. ginecólogo y no acudir con miedo al ginecólogo. Correcto. ¿Sabes? El ginecólogo tiene que ser un espacio de confianza donde la mujer se sienta tranquila y ya debemos erradicar ese mito de que ir al ginecólogo, qué duro es, qué difícil es. No, uno va al ginecólogo, consulta, no diagnosticamos nunca lo que no pensamos, no se diagnostica lo que no se piensa. El cáncer de ovario es muy poco prevalente, entonces se piensa poco en el cáncer de ovario, Claro. pero está ahí. Y es tan sencillo el asegurarte de que no hay nada como eso, ir a la consulta, hacerte una exploración y una simple ecografía. Es muy poquito, entonces, ante Perder esta ese miedo, ¿no? persistencia, perder el miedo a ir al ginecólogo, cada vez yo espero que somos más cercanos, más accesibles, y desde luego erradicar el falso mito de tengo una citología normal, tengo 30 años, no puedo tener nada a nivel ginecológico, ningún cáncer de ovario ni de útero, no. Puede haberlo, lo más probable es que no lo haya. Oye, vete al ginecólogo, quédate tranquilo y ya está. Nosotros tenemos, y hablamos casos, chicas que se han hecho una prueba y a los 3 meses le han detectado, o sea, no, eso es por eso volvemos otra vez a la información, a la educación, ¿no? Y para eso estamos hoy aquí también. Correcto. Sí. Efectivamente. Me gustaría también hablar de la importancia de la cirugía, ¿no?, una vez en el pronóstico de la enfermedad. Pues a fecha de hoy es fundamental realizar un esfuerzo quirúrgico óptimo para obtener una cirugía en la que no quede nada de enfermedad. Esto va a condicionar la supervivencia de las mujeres con cáncer de ovario. Esta cirugía se lleva a cabo en centros especializados que tengan un volumen, una casuística de al menos 20 casos de este tipo al año, por lo menos, por equipos especializados formados por ginecólogos, cirujanos, porque muchas veces en este tipo de intervención, aparte de tener que extirpar el útero, los ovarios, tenemos que quitar toda la enfermedad visible que hay en el abdomen, que a veces se puede encontrar sobre la superficie diafragmática, a nivel hepático, a nivel intestinal, lo que implica hacer resecciones intestinales, quitar un fragmento del hígado, quitar parte del diafragma. Y esto son cirugías largas, son cirugías complejas, con un posoperatorio complicado, que exigen un esfuerzo quirúrgico muy importante, porque sabemos que si conseguimos una cirugía en la que no quede nada de enfermedad visible, le estoy dando meses, años de supervivencia a estas mujeres. Entonces es fundamental ese esfuerzo quirúrgico.
y que se realice en centros donde se haga este tipo de cirugía de manera frecuente por equipos especializados. Sí, Pilar, querías A mí me añadir gustaría algo. añadir también, ¿no?, desde el punto de vista quirúrgico, ya que también estamos hablando de largas supervivientes, ¿no?, ahora tenemos recaídas que tienen pues, poquito volumen tumoral y hay un papel muy importante de la cirugía de la recaída, ¿no?, y esto impacta en supervivencia. Entonces, estas cirugías iniciales son complejas, pero operar, ¿no?, una paciente que ya ha sido operada y en esta situación, pues esto requiere de un seguimiento exhaustivo, de detectar esta recidiva cuando es de poco volumen, tener un comité multidisciplinar, hacer las pruebas necesarias para que una paciente que se pueda beneficiar de este tipo de cirugía no pierda la oportunidad. Sí, me parece muy importante. Yo creo que en toda recaída de paciente tiene que pasar por un comité de tumores multidisciplinar y lo primero, valorar si la paciente es candidata a una cirugía en la recaída, por todo lo que nos ha comentado muy bien Pili. Nosotros cuando superas el cáncer, el tema de recaída es como que va con otro, no va contigo. O sea, es decir, ahora estamos empezando también a transmitir todo este mensaje, decir, oye, cuidado, tienes, o sea, no es que se escucha mucho, antes ahora menos, pero antes más, pero el mensaje es, si superas ese tramo, ese punto de inflexión de tu vida que supone padecer un cáncer, a partir de ahí no puedes actuar como antes, tienes que estar muy atenta, ellos hacen su trabajo y nosotros tenemos que hacer el nuestro, que es ejercicio, tal, con la nutrición y estar más atenta, porque las recaídas ahí es donde realmente nos pensamos que no es y existen, o sea, es el gran peligro, ¿no?, cuando has superado. Pero como decíamos antes, ¿no?, el equilibrio entre Correcto. asustar, informar. No, de forma Efectivamente. positiva. Es difícil porque normalizar, las pacientes, tenemos que normalizar. pero las pacientes que superan esta situación viven con su espada de Damocles Totalmente. allí encima, Tener pensando el tema de la recidiva, y yo también quiero abrir un poco la visión del tema de la recidiva, que hace muchos años una recidiva de un cáncer era poca cosa podemos hacer y hoy en día estamos haciendo muchas cosas con más posibilidades. No en todos los casos lo conseguimos, evidentemente para esto está la investigación y seguir avanzando, pero un poquito abrir esta visión de que es importante hacer los seguimientos, que cuanto antes detectemos la enfermedad al principio mejor, pero es que una vez estás ya en la rueda de seguimiento, si hay una recaída, la detectamos precozmente, pues tenemos también opciones para tratar. Tiene que estar, tener en cuenta, mira, mi madre, por ejemplo, no ha pronunciado la palabra cáncer en su vida, y lo hemos vivido varias veces. Pero con mi madre hay una generación a partir de un punto que es que, y la gente joven, las nuevas generaciones que están subiendo, tienen que normalizar el poder interactuar con ellas para decir, oye, vale, ya he superado esto, estoy en larga superviviente, no nos gusta nada esa palabra, pero bueno, larga supervivencia, estoy aquí todavía. Remisión. Entonces ellos tienen unas palabras Lo cambiaremos entonces, hablaremos. Entonces, pero es decir, que tenemos que poder hablar de una forma normal, ¿vale? No que nos miren, o sea, si ahora entra alguien por aquí y dice, hola, soy diabética, todo el mundo, ostras, tienes que cuidarte. Bueno, hemos avanzado mucho, ¿no?, también como sociedad. Estamos avanzando gracias a ellas. En este camino. Se está avanzando mucho, pero de verdad, nosotros estamos todo el día con este tema. El mensaje que tenemos que lanzar es naturalidad, normalidad, comentarlo entre amigas, es que es todas las redes, todos los mensajes que se pueden lanzar hoy en día, de verdad, tenemos los medios. Yo lo recalco mucho en la consulta, cuando un diagnóstico de cáncer no es un sinónimo de muerte. Perfecto. Yo creo que eso es muy importante recalcarlo, porque ha habido muchísimos avances, incluso en una recaída no es un sinónimo de muerte. Y también recalcar que hay mucha investigación y que es muy importante desde el punto de vista también de los pacientes que se impliquen en esa investigación y que participen en ensayos clínicos. El problema del diagnóstico, que te den un diagnóstico de cáncer, es la incertidumbre, es el miedo a lo que va a pasar. Y yo creo que eso es lo que, cuando dices la palabra cáncer, la gente te mira distinto, porque es la incertidumbre. No sé, es verdad, hay muchos avances, pero la incertidumbre sigue estando ahí. Efectivamente. Sigue estando, y esa incertidumbre es lo que yo creo que hace que la gente, cuando tú entras por ahí, dices, tengo cáncer, no te miren como una diabetes, que sabes más lo que va a pasar. Pero bueno, el que te miren distinto cuando dices la palabra cáncer es la incertidumbre, el miedo a lo que va a pasar. Y para terminar, hablamos antes ya un rato de esa parte de sexualidad, del papel del ginecólogo, ¿no?, en el después, esa parte de sexualidad y también de menopausia. Un poco me gustaría, para cerrar esta parte, ¿no?, hablar de ese papel fundamental del ginecólogo en el después también. Pues, por favor, que no sea un tema tabú el comentar en la consulta del ginecólogo los problemas relacionados con ese déficit hormonal que te produce el hecho de la cirugía. Ese déficit hormonal te va a producir una serie de cambios en tu cuerpo que, es verdad, no son relevantes. Lo importante es que
la vida se ha parado y queremos vivir, pero sabemos que vamos a poder seguir viviendo. Por eso, sabemos que vamos a seguir viviendo. Entonces, es verdad que en ese primer diagnóstico, en ese primer encuentro... Ese periodo inicial, la verdad, ese no es el momento. Sexo, relaciones y tal, es como que queda... Eso queda aparcado porque lo importante... Retomas y es importantísimo. Esta parte es importante, de hecho nosotros siempre hacemos un seguimiento conjunto, oncología y ginecología. Nosotros habitualmente revisamos a las mujeres en la consulta más o menos cada 6 meses en función de cómo vayan las cosas. En esas consultas es cuando hay que comentar estos temas. Podemos introducir lubricantes, hidratantes vaginales, el trabajar el suelo pélvico con los fisioterapeutas, el psicooncólogo que ayuda a la hora de la relación de pareja, el uso de tratamientos como un láser específico para regenerar ese epitelio vaginal que se ha vuelto fino, poco elástico y que hace que la relación sexual sea dolorosa, por lo cual escapamos de la relación sexual. Bueno, pues conforme van pasando los años, vas mejorando tu calidad de vida. Esta parte es importante tratarla también, porque si tenemos todo el conjunto bien, el paciente va a estar mejor. Precisamente el cáncer de ovario no solo afecta físicamente, lo estamos viendo ya, ¿no? Afecta también emocional y socialmente. De hecho, desde la alianza MSD-AstraZeneca presentasteis en septiembre del año pasado el informe HELS, lo voy a leer para no equivocarme, Evidencia en Salud logrando larga supervivencia, dirigido a clínicos y también a pacientes, en el que se analiza el modelo de supervivencia, ¿no? El modelo de seguimiento de una larga supervivencia de las pacientes con cáncer de ovario avanzado, basado en el abordaje multidisciplinar, del que también estamos hablando mucho. Marcelo, desde AMO, ¿cuál es la percepción de la enfermedad de las pacientes? Que ya más o menos nos lo has ido deslizando y también me gustaría que nos hablaras un poco de cómo se vive ese vínculo, ¿no? con la predisposición genética en algunos de estos casos de los que estamos hablando. O sea, ¿cómo se vive? Con miedo. Evidentemente el miedo es lo que te paraliza. Entonces nosotros lo que intentamos desde las asociaciones, con nosotros lo que intentamos es que esas chicas vuelvan a subirse a la vida, como dice mi mujer, se vuelvan a subir a la vida. Y para eso es importante tener referencias, ¿no? El informe HELS es un claro ejemplo. Nosotros al final necesitamos guías de conocer, porque es que desconocemos. Entonces, que ellas nos transmitan, conocer lo que te está pasando, lo que te puede pasar, una tontería, ¿vale? Porque puede parecer una tontería, pero es enormemente importante. Cuando a mí me hacen una intervención, ¿cuánto tiempo pasará hasta que pueda volver a coger a mi hija, o pueda ir de compras, o pueda hacer una vida normal, ¿no? Claro, ella su preocupación es de operarte, quitarte y tal, pero luego esa vida, ¿no? Entonces, ¿cómo lo coges? Todo eso, tienes mucho miedo, te paralizas, y esa información, digamos, que te ayuda, ¿no? Nosotros, además, en el tema genético desde AMO, diferenciamos, antes habéis apuntado pues, que a partir de una edad pues, hay más riesgo. Nosotros hacemos tres segmentos, más o menos, ¿eh? O sea, no hay que coger la edad exacta, pero hacemos 3 segmentos, porque el que tú sepas que eres portadora de una alteración genética significa que dentro de las personas que van a padecer cáncer, y que no suene mal lo que voy a decir, tienes la suerte de saber de que tú tienes mucha probabilidad de padecerlo, lo cual te permite tomar medidas preventivas que pueden evitar padecer ese cáncer. O sea, nos pasa con las mastectomías, es decir, las chicas, que ahí es más evidente, ¿no? En una mastectomía te estás hablando de tus pechos y estás hablando de tu sexualidad. Entonces, todo eso, gracias a Dios, ellas nos entienden, nos lo transmiten, y es lo que hablábamos, es diferente una chica de 40 años hacia abajo, vive de una manera, de entre 40 y 60, donde también de una forma ya natural, pues la menopausia predomina, y tenemos chicas con 28 años con menopausia, ¿vale? Y luego más de 60. Entonces, gracias a Dios, ellas entienden esas 3 casuísticas, estos 3 segmentos, y entonces cada una es una gestión, claro, con todo el respeto del mundo, no es lo mismo hablar de sexualidad con una niña de 25 que con una señora de 70. Es un punto de inflexión en nuestra vida, y de verdad que pasamos ese momento, ¿no? Ese primer shock de tal. Normalmente cuando ya nos operan, cuando a partir de ahí empezamos a ver la vida de otra manera, y con su ayuda, gracias a Dios, pues estamos avanzando y evolucionando mucho en todo este sentido. En este papel también de todas, ¿no? de todo ese abordaje multidisciplinar, también me imagino a las asociaciones de pacientes está esa necesidad del acompañamiento, de la psiconcología, de la que ya hemos hablado, del acompañamiento emocional, es clave, y en eso las asociaciones de pacientes también tenéis un papel fundamental. Muy fuerte. Imaginaros, o sea, el cáncer tienes que tenerlo como un punto de inflexión en tu vida, como puede ser muchísimas cosas, de verdad, ¿eh? No hay que mirar al derrotismo para mirar el positivismo, ¿no? Pero hagamos ejercicios de empatía con todo y decir, oye, al final
si entiendes la vida y haces filosofía, hablas de la incerteza, entonces seamos un poco socráticos, ¿no? Lo único que sé es que no sé nada, y a partir de ahí construimos, después de la operación, claro. La cirugía. Ahora me gustaría, ya estamos llegando al final, se nos ha pasado muy rápido, me gustaría pediros a cada uno de vosotros un poco una reflexión final, un mensaje final que queréis que no se nos quede en el tintero, ¿no? Para todas las personas que nos están escuchando. Doctora, si quiere, empieza tú un poco ese mensaje final, ¿no? Clave de todo lo que hemos estado charlando. Yo creo que es difícil resumir todo lo que hemos hablado porque hay muchos temas, pero yo me quedaría con dos temas. Uno es la personalización, y la personalización no solo pasa por la biología molecular, conocer muy bien los detalles de la enfermedad y dar el tratamiento más adecuado, sino también la personalización en el acompañamiento. Una misma, ¿no? Cada paciente es distinta, pero una misma paciente puede tener circunstancias distintas en cada momento de evolución de la enfermedad, ¿no? Y a veces también como profesionales tenemos que hacer la autocrítica de no tener un prejuicio o de no dar por supuestas las cosas y escuchar muchísimo más a las necesidades de cada paciente. Esto por un lado. Y yo creo que en esto, ¿no? El informe de Hills que hemos desarrollado pues, tiene un punto de que informamos a las pacientes, informamos a los profesionales para que se tenga esta visión global, ¿no? Estamos muy concentrados en hacer una cirugía, poner el mejor tratamiento, pero esa persona puede estar pasando por un momento vital que también influye en otras cosas. Claro. A la hora de decir un tratamiento en el que tengamos varias opciones de un tipo de terapia, pues para una paciente puede ser muy importante no tener que venir tan a menudo al hospital, y otra paciente pues, se siente más segura si damos un tratamiento que tenga que venir más veces al hospital. Claro. ¿no? Y como último, yo creo que yo cada vez que tengo un micro como oncóloga no puedo dejar de hablar de prevención, ¿no? El mejor cáncer es el que no tenemos. En cáncer de ovario, desgraciadamente, pocas medidas preventivas tenemos, pero sí que hay recomendaciones de salud global ¿no? Sí. Que hay que impactar mucho a nivel de población y de salud pública, no solo poner la responsabilidad en las personas, sino también en el sistema. Y por otro lado, la investigación. Todos tenemos que estar implicados en la investigación porque es la forma como avanzamos. Investigación en nuevos tratamientos, pero también investigación en calidad de vida y en todos los aspectos que hemos ido hablando. Pues muchísimas gracias. Yo creo que al final has podido resumir bien. Doctora Quinós. Yo diría reto en continuar avanzando en una medicina de precisión, en personalizar los tratamientos, pero siempre llevados de la mano pues, de la investigación, del abordaje multidisciplinar y sin olvidarnos que el centro es la paciente, que queremos que vivan más y mejor. Y también otro punto importante es la educación. Yo creo que educación a todos los profesionales sanitarios, educación de las pacientes y educación en la población general, de que existen los tumores ginecológicos, de que existe el cáncer de ovario, que es poco frecuente, pero que tenemos que conocer pues, los potenciales síntomas y cuándo debemos de acudir a un especialista. De síntomas nos ha hablado mucho Begoña y seguro que su mensaje final va enfocado pues lo que dice la doctora Quinós, educación a la población general en conocer su cuerpo y conocer los posibles síntomas que hemos nombrado antes. Recordar que persistan más allá de 3 semanas implica que debemos pensar que esto puede estar ahí, recordar que no se diagnostica lo que no se piensa y que haciendo educación sanitaria, informando que el cáncer de ovario es poco prevalente pero que está y que no tiene diagnóstico precoz hasta la fecha, aunque se está investigando en biomarcadores, en análisis de sangre, pero todavía no disponemos de un método de cribado poblacional. Entonces, la persistencia de estos síntomas anodinos, abdominales, intestinales, cansancio, aumento de la frecuencia urinaria sin infección de orina, debe hacernos acudir a la consulta del ginecólogo. Y ya para terminar, Marcelo, minuto final, como diría. Cojo todo lo que han dicho y sobre eso, y más enfocada a la paciente o a la sociedad, a la persona, porque yo creo que este mensaje es custodia tu salud. O sea, mi mujer siempre dice que tenemos que custodiar nuestra salud. Ante ese conocimiento que hablas, acude al médico, quizás, ojalá no sea un cáncer, será otra cosa, bueno, pues ya está, descartas, pero custodia tu salud, presta atención, no tenemos que mirar hacia otro lado. Y si tienes la mala suerte o la desgracia de padecer un cáncer, vuelca sobre ellas todo, consulta, pregunta.
todas tus dudas, todo lo que pase por tu cuerpo, cómo te sientes, consultarlo con ellas, porque son quien nos va a guiar, como apuntaba ella, la personalización, y creo que ellos lo han entendido perfectamente, o sea, no vamos en serie, la personalización es imprescindible para poder afrontar un cáncer. Bueno, pues yo creo que con estos mensajes lo dejamos todo claro. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí, por participar, por compartir con todos nosotros vuestro conocimiento, vuestra experiencia, y desde aquí agradecer también a todas las personas que nos han visto y poner nuestro granito de arena, porque como decíamos, ¿no?, la información también nos da mucho poder en nuestra salud. Así que nada, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a vosotros.